42 victorias, 37 knockouts, 20 defensas de título mundial, 0 caídas, 0 excusas. Eso fue Gennady Golovkin, un hombre que convirtió el boxeo en una ciencia exacta. Cuando subía al ring, no buscaba ganar, buscaba destruir. Su llave era un misil, su gancho una sentencia, y su cara, una máscara sin emoción. Golovkin no gritaba, no presumía, no provocaba. Solo golpeaba. Y cuando lo hacía, el sonido era distinto. Más seco. Más limpio. Como si cada impacto estuviera calculado por una mente obsesionada con la perfección. Durante casi una década, nadie quiso enfrentarlo. Los promotores dudaban, los campeones cambiaban de división, los rivales ponían excusas. Porque todos sabían que con Golovkin no había pelea fácil. No había a ver qué pasa. Había dolor. Preciso, controlado, inevitable. En su mejor momento, ni los golpes más sólidos lo movían un centímetro. Nunca besó la lona. Nunca perdió el control. Golovkin no era un boxeador, era un algoritmo programado para el caos. Pero detrás de esa máquina de knockouts había una historia. Una infancia dura, una mente moldeada por la tragedia, y un entrenamiento tan extremo que ni sus sparrings podían seguirle el ritmo. En este video vamos a ver cómo se construyó esa leyenda, cómo entrenaba realmente Gennady Golovkin, cómo forjó su pegada, cómo convirtió la montaña en su templo y el silencio en su mejor aliado. Si crees que ya conoces la historia, te vas a sorprender. Porque lo que verás ahora no está en los titulares ni en las entrevistas. Es lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban y el verdadero trabajo empezaba. Golovkin nació en Karagandá, Kazajistán, un lugar donde el boxeo no era un deporte, era una salida. Desde joven peleó más veces en la calle que en un ring, y esa escuela forjó algo que no se entrena, el instinto. Pero su disciplina, su método y su precisión nacieron años después, cuando llevó su talento a otro nivel, al que pocos humanos aguantan, el campamento de Big Bear, California. Big Bear. A casi 2.100 metros de altura, aire frío, silencio total, caminos interminables. No hay distracciones, no hay fiestas, no hay nada. Solo tú, el frío y el dolor. Fue allí donde Golovkin se transformó en lo que el mundo conocería como GGG. Cuando llegó por primera vez en 2010, no era una superestrella. Era un campeón sin nombre, un kazajo que apenas hablaba inglés y que solo sabía hacer una cosa, entrenar hasta romperse. Abel Sánchez, su entrenador, lo vio pegar por primera vez y lo dijo claro, nunca había sentido algo igual. No necesitaba músculo. Tenía poder natural, como si el golpe saliera de los huesos. Y desde ese día, Golovkin se quedó allí, aislado del mundo, viviendo 10 meses al año en un gimnasio privado en las montañas. Su rutina era brutal, levantarse a las 5, correr hora y media por senderos que parecían no tener fin, volver, desayunar y seguir. Entrenamientos dobles, fuerza, técnica, sparring, precisión. Cada día repetía el mismo ciclo, sin quejarse, sin que nadie lo obligara. Y lo más loco, lo hacía aunque no tuviera una pelea programada. Mientras otros descansaban entre combates, Golovkin seguía en el gimnasio. Porque para él, la forma no era algo que se recupera, era algo que nunca se pierde. Su filosofía era simple, entrenar para destruir, no para impresionar. No buscaba velocidad vacía ni combinaciones de show. Buscaba control, repetición, castigo. Cada golpe tenía una razón. Cada sesión, un propósito. Y así fue como nació el mito. Pero antes de seguir, si te está gustando este video y quieres ver más historias reales, brutales y sin filtro del boxeo, suscríbete, deja tu like y comenta abajo qué peleador quieres que destripemos después. Porque lo que estás viendo ahora, es solo el comienzo. En Big Bear, Golovkin no entrenaba rodeado de luces ni cámaras. Solo su respiración, el sonido de las cuerdas, y el eco de los golpes contra el saco. Los pocos que entrenaron con él recuerdan la intensidad. Decían que nunca parpadeaba. Que cuando miraba el saco, lo hacía como si fuera un enemigo. Y que si le pedías descansar, te miraba confundido, como si no entendiera qué significaba esa palabra. Cada día era igual. Cada golpe era igual. Pero cada vez era más fuerte. Su cuerpo se adaptó al aire fino, su mente se acostumbró al silencio, y su técnica alcanzó un nivel que parecía matemático. No se movía mucho, no desperdiciaba energía, no hacía fintas innecesarias. Golovkin era puro cálculo. Entraba, golpeaba, salía. Sin dramatismo, sin adornos. En el gimnasio, los demás boxeadores entrenaban para un rival. Golovkin entrenaba para la perfección. Y ahí está la diferencia. Por eso, cuando subía al ring, parecía fácil. Parecía que todo lo hacía sin esfuerzo. Pero detrás de esa calma había años de disciplina, un método exacto y una obsesión enfermiza por hacerlo todo bien. Golovkin no hablaba del sacrificio. Lo vivía. El aire en Big Bear no perdona. A esa altura, cada respiración es un reto, cada paso cuesta el doble. Pero Golovkin no lo veía como un castigo, lo veía como una ventaja. Si podía dominar el aire más delgado del mundo,
nadie lo igualaría cuando bajara al nivel del mar. Por eso se levantaba antes del amanecer, cuando el bosque aún estaba cubierto de niebla y solo se oía el viento golpeando los árboles. A las 5 en punto, sin música, sin cámaras, salía a correr por las colinas de California. 1 hora y media de subidas y bajadas, con el frío clavándosele en la piel y la respiración convertida en humo. A veces corría solo, a veces con su preparador físico, pero siempre en silencio. Nunca hablaba, nunca se quejaba. Terminaba, se quitaba los guantes térmicos y decía una sola frase: otra vez. Después del desayuno, empezaba el trabajo físico. No el de los gimnasios comerciales, no el de pesas para lucir músculos. Aquí se construían armas, no cuerpos. Abel Sánchez diseñó un programa de fuerza que parecía sacado de un laboratorio. Cada movimiento tenía sentido, cada repetición un objetivo. No se trataba de levantar más, sino de golpear más veces con la misma potencia. Trabajaba con su propio peso, con ligas, con mancuernas ligeras y una precisión obsesiva. Golovkin hacía series interminables de ejercicios funcionales, saltos, planchas, giros, resistencia elástica. Todo enfocado a una sola cosa, la economía de movimiento. En el boxeo profesional, el que se mueve más no siempre gana, gana el que gasta menos energía y golpea mejor. Golovkin era eso. Eficiencia pura. Pero si había un secreto en su cuerpo, estaba en su núcleo. Su abdomen y su espalda baja eran una muralla. Cientos de abdominales, elevaciones, torsiones, planchas, giros con peso, cada día. El dolor era constante, pero él lo buscaba. Lo necesitaba. Decía que un cuerpo fuerte empieza en el centro. Por eso su equilibrio era perfecto. Por eso sus golpes parecían salidos de una catapulta invisible. Por eso nadie logró derribarlo jamás. Mientras otros boxeadores contaban repeticiones, él contaba respiraciones. Cada exhalación debía ser exacta, sincronizada con el golpe. Golovkin entrenaba como un reloj humano: técnica, ritmo, control. En el gimnasio, su expresión no cambiaba, ni siquiera cuando el cansancio era brutal. Los compañeros lo miraban con curiosidad y miedo. Parecía que su cuerpo no entendía el concepto de límite. El trabajo de sparring era diferente. Sánchez no creía en castigar al cuerpo antes del combate. Por eso, las sesiones de Golovkin eran calculadas, estratégicas. 3 veces por semana, con rivales seleccionados al detalle. No se trataba de destrozarlos, sino de pulir cada detalle. Sus rivales sabían que iban a sufrir, pero también sabían que iban a aprender. Golovkin no golpeaba al azar. Observaba, analizaba, corregía en segundos. Su precisión era casi incómoda: un error, un hueco, un movimiento fuera de tiempo, y el golpe llegaba. Sin brutalidad, sin rabia. Simplemente exacto. En el trabajo de bolsa era donde más se notaba su obsesión. Horas enteras repitiendo los mismos movimientos. Un jab tras otro, idéntico, hasta que el sonido era un metrónomo. Si algo fallaba, volvía al principio. Nadie lo obligaba. Nadie lo interrumpía. El gimnasio se detenía cuando él golpeaba. La bolsa se movía como si tuviera vida propia, y el eco llenaba el recinto. Su jab no era un golpe de preparación, era un arma en sí misma. Con él rompía la defensa, marcaba el ritmo y humillaba al rival. A veces bastaba un solo jab para cambiar una pelea. Abel Sánchez decía que Golovkin no entrenaba para brillar en la cámara lenta, sino para destruir en tiempo real. Cada combinación era funcional. 1-2 gancho. Paso atrás. Paso lateral. Jab gancho jab. Sin adornos. Sin improvisación. Todo medido, todo probado. Si algo no funcionaba 3 veces seguidas, lo eliminaba. Su entrenamiento era una depuración constante. Lo que quedaba era lo esencial. Lo necesario para ganar. Nada más. Cuando terminaba con la bolsa, pasaba al trabajo técnico con las manoplas. Ahí se notaba la conexión con su entrenador. No hablaban mucho. Se entendían con el sonido. Golovkin lanzaba y Sánchez respondía con golpes controlados, devolviendo el ritmo, exigiendo equilibrio, corrigiendo la postura de pies. Cada día, los mismos patrones, el mismo tempo, hasta que la mecánica se volvía automática. Golovkin era la definición de repetición inteligente. En esos entrenamientos no existía la palabra espectáculo. No había cámaras, no había selfies, no había frases motivacionales. Solo sudor cayendo en el suelo de madera y respiraciones cortadas por el esfuerzo. Lo que para otros era aburrido, para él era sagrado. Esa era la parte del boxeo que la gente no ve, la que separa al campeón del resto. La rutina terminaba con ejercicios de reflejos y control. Trabajaba con la pera doble, un instrumento que parecía simple pero que dominaba como pocos. Era una danza entre precisión y paciencia. Golovkin no perseguía la pera, la esperaba. Sabía exactamente cuándo volvería, cuándo debía golpearla, cuándo debía detenerse. Cada error lo corregía en segundos. Ese control era el secreto de su estilo, el caos controlado. Y todo esto se repetía, día tras día, durante meses. Sin fecha de pelea, sin promotor,
sin presión mediática. Solo entrenamiento. El gimnasio se había convertido en su casa, y la soledad, en su combustible. Mientras el resto del mundo se relajaba entre combates, Golovkin seguía corriendo por los senderos de montaña, construyendo el motor que luego lo haría inmortal en el ring. El resultado no tardó en notarse. Cuando volvió a pelear, su ritmo parecía inhumano. Sus rivales llegaban al octavo asalto jadeando, mientras él respiraba como si acabara de empezar. El secreto no era una dieta milagrosa ni una rutina mágica. Era la repetición, la constancia y la obsesión por no fallar nunca. En Big Bear no se construyó un cuerpo. Se construyó una máquina de precisión letal. Lo que hacía diferente a Gennady Golovkin no era solo su fuerza. Era su manera de usarla. En el ring, todo parecía simple, pero nada lo era. Cada paso, cada golpe, cada ángulo respondía a una lógica fría y matemática. Golovkin no improvisaba, construía. Y su arma más temida no era su gancho, ni su cruzado, era su jab. Ese golpe corto, rápido, aparentemente inofensivo, que él convirtió en una sentencia. La mayoría de boxeadores usan el jab como una llave para abrir la puerta. Golovkin lo usaba para tirarla abajo. Su precisión era milimétrica. Cada jab tenía el mismo peso, la misma velocidad, la misma intención. No lo lanzaba por instinto, sino por cálculo. Analizaba el movimiento del rival, medía la distancia y golpeaba justo en el momento en que el otro respiraba. No necesitaba lanzar 3 golpes para abrir espacio, uno bastaba. Y detrás de ese golpe llegaba el resto del castigo, perfectamente medido. Abel Sánchez lo definía como presión sistemática. No era una caza descontrolada, era un plan. Golovkin te encerraba sin que te dieras cuenta. Primero te cortaba los espacios, luego te movía a su ritmo. Un paso lateral, un amago, un toque al cuerpo, otro al rostro. En menos de un minuto, ya estabas acorralado. Y cuando eso pasaba, el final era cuestión de tiempo. Su defensa era igual de precisa. No necesitaba esquivar con dramatismo ni hacer malabares de cintura. Su estilo era compacto, impenetrable. Usaba una guardia alta, movimiento mínimo de cabeza y un control absoluto de la distancia. Golovkin no evitaba todos los golpes, los absorbía en el punto exacto para que perdieran fuerza. Sabía recibir. Sabía cómo moverse medio centímetro atrás o girar el hombro para desviar el impacto. Su rostro rara vez mostraba dolor. Por eso parecía invencible. El secreto era su equilibrio. Mientras otros retrocedían para defenderse, él se mantenía firme, listo para responder. Cada bloqueo se convertía en una oportunidad. Su contraataque era inmediato. No se trataba de velocidad, sino de tiempo. Golovkin sabía cuando su rival iba a golpear antes de que lo hiciera. Leía el lenguaje del cuerpo, los hombros, la mirada. Esa lectura era su verdadera ventaja. No peleaba con los puños, peleaba con la mente. Su estrategia dentro del ring era tan paciente como cruel. Golovkin nunca buscaba el knockout rápido. Lo construía. Ronda tras ronda, iba rompiendo el ritmo del oponente. Empezaba con el jab, golpeaba el cuerpo, forzaba a retroceder, lo obligaba a abrir la guardia. Y cuando el rival creía que tenía espacio para respirar, lo atrapaba con un gancho corto, seco, definitivo. Así llegaron muchos de sus knockouts. No por poder descontrolado, sino por cálculo y precisión. Durante los entrenamientos, Golovkin dedicaba horas a la sincronización de sus pies y sus manos. No era solo golpear fuerte, era estar en el lugar correcto para hacerlo. Los ejercicios de desplazamiento eran casi coreografías, pasos cortos, giros mínimos, cambio de ángulo sin perder la base. No saltaba, no corría por el ring. Flotaba con estabilidad, como si el suelo le obedeciera. Ese control era el resultado de miles de repeticiones. En el trabajo con las manoplas, se notaba el nivel de detalle. Abel Sánchez no buscaba combinaciones llamativas. Buscaba exactitud. 3 golpes, siempre iguales, siempre medidos. Golovkin podía repetir el mismo patrón 100 veces sin una sola desviación. La coordinación entre ellos era tan precisa que, incluso con los ojos cerrados, el sonido de los impactos seguía un ritmo constante, limpio, sin errores. También entrenaba con la pera doble, pero no para velocidad, sino para paciencia. La mayoría golpea al ritmo de la cuerda. Golovkin golpeaba al ritmo del silencio entre los rebotes. Aprendió a esperar el instante exacto, a entender el movimiento, a dominar el tiempo. Por eso, cuando enfrentaba a rivales más rápidos, no se desesperaba. Esperaba, observaba, golpeaba. Y cuando lo hacía, todo terminaba. Su manera de presionar era única. Mientras otros atacaban con intensidad, él lo hacía con calma. Golovkin caminaba hacia adelante, sin prisa, con una mirada fija, sin parpadear. Cada paso era una amenaza. Cada segundo que pasaba, el rival retrocedía más, no por miedo físico, sino mental. La presión psicológica era parte del plan. En su silencio, había algo inquietante. Esa serenidad antes del castigo era lo que rompía a los oponentes antes del golpe final.
En las peleas, su constancia era tan exacta que parecía programada. No tenía altibajos, no cambiaba de ritmo. Mantenía la misma distancia, el mismo paso, el mismo golpe. Lo hacía hasta que el rival empezaba a cometer errores. Y cuando eso pasaba, Golovkin lo desarmaba sin piedad. No necesitaba un gran golpe. Necesitaba el golpe correcto. Muchos fans solo veían la potencia. Los expertos veían otra cosa, la inteligencia. Golovkin no peleaba contra personas, peleaba contra patrones. Analizaba los movimientos, los hábitos, las reacciones. Cuando peleaba con alguien zurdo, sabía exactamente hacia qué lado se movería después del primer intercambio. Cuando era un rival rápido, ajustaba el ritmo. Cuando era un pegador, lo hacía fallar, y el aire era su aliado. Los entrenadores que lo estudiaron decían que enfrentarlo era como pelear contra una ecuación perfecta. Cada movimiento tenía una respuesta, cada ataque una contramedida. Sus rivales hablaban del impacto de sus golpes como de un accidente de tráfico, repentino, seco, imposible de anticipar. El castigo no era inmediato, era progresivo. Una presión constante que, con el paso de los asaltos, te robaba el aire, las piernas y la fe. Golovkin no solo ganaba combates, redefinía la idea de control. En un deporte donde el caos es parte del espectáculo, él demostró que la precisión podía ser igual de devastadora. Su manera de avanzar, su ritmo exacto, su calma antes del impacto, transformaron la percepción del boxeo ofensivo. No era violencia, era geometría. Muchos intentaron copiar su método. Algunos imitaron su postura, otros su guardia, otros su estilo de presión. Pero lo que nadie pudo reproducir fue su constancia. Porque el secreto no estaba en los movimientos, sino en la mentalidad. Golovkin no necesitaba motivarse para entrenar, entrenaba porque no sabía vivir de otra forma. No había temporadas, no había descanso. Su calendario era eterno. En cada pelea, dejaba ver fragmentos de esa preparación. Su resistencia, su ritmo, su estabilidad mental. Incluso cuando el tiempo empezó a marcar su cuerpo, su precisión seguía intacta. Las manos respondían como si el reloj no existiera. Y eso es lo que más desconcertaba a sus oponentes. La edad avanzaba, pero su estilo no se erosionaba. Porque el estilo que nace de la disciplina no envejece, solo se afila. Dentro del ring, su presencia imponía respeto. Los jóvenes que crecieron viéndolo debutar lo enfrentaban con la mirada tensa, sabiendo que cada error sería castigado. No había gritos, ni gestos, ni provocaciones. Solo una mirada fija, casi educada, pero con la promesa silenciosa de un golpe perfecto. En su mundo, la humildad y el castigo convivían. Las nuevas generaciones de boxeadores empezaron a estudiar su manera de trabajar. Analizaban su control del espacio, su ritmo, la forma en que lanzaba el jab sin mover el cuerpo, apenas un giro del hombro y una rotación mínima de la cadera. Era un golpe tan corto que parecía no tener potencia, hasta que el rival daba un paso atrás tambaleando. Golovkin enseñó que la fuerza no siempre viene del músculo, sino de la técnica. Su legado se filtró incluso fuera del boxeo. Preparadores físicos, fisioterapeutas y entrenadores de otras disciplinas comenzaron a usar su modelo de entrenamiento, repeticiones funcionales, control de respiración, trabajo de equilibrio y resistencia natural. En un tiempo en que el deporte buscaba lo espectacular, Golovkin demostró que lo simple, ejecutado a la perfección, puede ser invencible. Y aunque el público lo recordará por los knockouts, los verdaderos conocedores lo recordarán por su constancia. Por esa forma casi militar de preparar cada combate, por su manera de cuidar los detalles, por el respeto absoluto al oficio. Golovkin no fue un talento pasajero. Fue una estructura. Un sistema que llevó al cuerpo humano a sus límites sin romperlo. Los grandes rivales que enfrentó, Jacobs, Canelo, Lemieux, Stevens, todos dijeron lo mismo, su golpe no era solo físico. Era mental. Cuando te conectaba el primero, entendías que todo lo demás sería cuesta arriba. Era la clase de boxeador que no necesitaba sorprenderte, te destruía lentamente, con educación, sin perder la sonrisa. Esa combinación de frialdad y respeto hizo que el público lo amara. No era un villano, tampoco un héroe. Era una figura extraña, el hombre tranquilo que dominaba con elegancia. Cuando entraba al ring, sabías que ibas a ver algo limpio, sin show, sin trampas, sin drama innecesario. Solo boxeo en su forma más pura. Su estilo influenció a toda una generación que buscó recuperar el boxeo técnico, el boxeo de control, el que se gana con inteligencia, no con gritos. Gennady Golovkin no cambió el deporte con palabras, lo cambió con trabajo. Sin redes sociales, sin discursos. Solo con disciplina y resultados. Y aun cuando los años pasaron y el brillo de las luces se fue apagando, su respeto dentro del deporte siguió intacto. Porque la gente puede olvidar las estadísticas, pero no olvida la sensación de ver a alguien hacer todo bien, durante tanto tiempo. Golovkin dejó una huella que no se borra, la de un boxeador que nunca perdió la esencia, que mantuvo la calma cuando todos corrían detrás de la fama. Su historia no terminó con un retiro teatral, sino con un silencio. ¿Cómo empezó? Un silencio que pesa más que 1000 entrevistas. Un silencio que suena a respeto.
Así era Gennady Golovkin, una leyenda que nunca necesitó hablar para que todos escucharan. Y si te apasiona el boxeo de verdad, el que se entrena en la oscuridad y se gana con trabajo, suscríbete, deja tu like y comenta abajo qué otra historia quieres que te cuente. Porque este canal está hecho para los que aman el boxeo sin filtros y sin adornos. Nos vemos en el próximo video.